Muy buenos días con todos y con todas. Este es nuestro cuarto módulo Ciencia Ciudadana del curso Comunicando el Cambio Climático de manera efectiva. Este curso es coordinado y organizado por ClickHub y sus redes miembros CDKN, FLA, Action Lag y CLEI América del Sur, Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, Practical Action y Salud Sin Daño. ClickHub es el Centro de Conocimiento de América Latina para el Cambio Climático que agrupa a 19 redes con el objetivo de conectar y articular redes de la región para catalizar el conocimiento hacia la acción climática. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí en nuestro cuarto módulo, como dijo Gaby. En este cuarto módulo vamos a comprender la ciencia ciudadana como un medio para avanzar en la investigación y la comprensión científica del cambio climático, para aumentar la conciencia popular y contribuir a la solución. En los módulos anteriores hemos estado trabajando sobre específicamente las alianzas, ¿verdad? Y hemos visto las alianzas, qué importantes que son para el cambio climático y cómo son esenciales para generar acciones concretas a distinto nivel. Entonces hablamos un poco sobre la alianza entre ciencia y política y sociedad. Hoy, y el rol también de la sociedad civil en estas alianzas, y también la alianza con periodistas. En este módulo vamos a hablar más específicamente sobre la ciudadanía y la sociedad como generador de información, como verificador de información, ya que son la ciudadanía y los grupos vulnerables son los que más sufren el cambio climático. Entonces, gracias a los avances tecnológicos y la caída de los costos de la tecnología de la información, hoy en día existen nuevas oportunidades para la información basadas en la colaboración masiva voluntaria, también llamada crowdsourcing, sobre los impactos del cambio climático en los países de desarrollo. Entonces vamos a explorar un poco más esto también, y a menudo esto se denomina ciencia ciudadana, donde los miembros del público pueden ayudar a identificar los riesgos climáticos y estimular el debate democrático sobre las estrategias de adaptación y de mitigación. Informar e interactuar con la comunidad ayuda a captar y recopilar sus conocimientos relevantes para abordar desafíos climáticos. Una vez recopilada esta información, que a menudo se encuentra dispersa, puede proporcionar a un gobierno la base para la estrategia de un desarrollo compatible con el clima. Y para recolectar y desarrollar con éxito este conocimiento es vital involucrar a la comunidad en un diálogo a través de eventos, talleres y campañas de información. Estas formas innovadoras de alianzas también pueden empoderar a las mujeres y a otros grupos socialmente excluidos para hacer oír sus voces en procesos de desarrollo más amplios que sean compatibles con el clima, y también poder empoderar para acceder a servicios, por ejemplo, a través de las tecnologías de la información que antes no estaban disponibles. Entonces les voy a contar sobre un caso de residentes locales donde ellos mapean el riesgo de inundación en el delta del Amazonas. Esto es un proyecto que ya terminó de la iniciativa Ciudades Resilientes al Clima, que los invito a que visiten. Este fue un proyecto de investigación-acción denominado Medios de Vida en el delta del Amazonas, que tuvo como objetivo monitorear, medir y apoyar la acción local para adaptarse a los riesgos relacionados con el clima, como pueden ser las inundaciones, por ejemplo. El proyecto desarrolló una aplicación de teléfono móvil denominado Aquí Alaga, que más o menos significa se inunda aquí, para permitir a los ciudadanos recopilar datos sobre las inundaciones causadas por lluvias y mareas excesivas. ¿Cuál fue el problema? La información que había científica a nivel local era a muy grande escala, como ya le hemos abordado en los módulos anteriores, y muchas veces no hay información específica a nivel de barrios, a nivel de quebradas, de valles.
Entonces, en este caso fue muy importante poder ver lo que la gente experimentaba en cada lugar. Entonces, el esfuerzo científico ciudadano se convirtió en un elemento fundamental para crear una base de evidencia de los riesgos, fomentar la comprensión local de los problemas relacionados con el clima e informar las políticas públicas. El diseño de esta aplicación se llevó a cabo de manera participativa con representantes de varias secretarías del gobierno local y otras organizaciones que dieron su opinión sobre para qué se debería usar la aplicación, cómo se debería usar y qué información sería la más relevante. Luego que fue testeada esta aplicación, se estableció un mecanismo de cooperación con el gobierno para integrar los datos recolectados por la aplicación a los sistemas de monitoreo y prevención del Estado. Este es un caso de estudio de la guía de comunicación que la pueden visitar más en detalle allí. Otro de los ejemplos interesantes es sobre Infoamazonía. Es sobre periodismo ciudadano en la cuenca, en la Amazonía. Infoamazonía proporciona noticias e informes oportunos sobre la región amazónica en peligro. Usan el software Google Earth y el proyecto ha creado un mapa interactivo de la cuenca amazónica que contiene capas de información que combinan imágenes satelitales, noticias, información e informes multimedia sobre el clima y el desarrollo, tanto de periodistas y profesionales como de ciudadanos. El mapa presenta información e historias que han ayudado al público y a los grupos de incidencia política a informar y responder con precisión a las necesidades de la región, de combatir los incendios forestales y la deforestación, por ejemplo, la urgencia de adaptarse al cambio ambiental y de construir una economía sostenible. Infoamazonía alienta activamente al público a enviar datos e historias a través de la plataforma de geoperiodismo. También pueden visitar la página y saber más. Cuando uno trabaja con tecnologías de la información, existen algunos desafíos para poder usarlo. Entonces los quiero invitar ahora a que puedan definir, ayudarme con una nube de palabras, cuáles son para ustedes los desafíos que existen en usar la tecnología de la información. Pueden colocar hasta 3 palabras claves y se va a ir mostrando. Así que agradecería que por favor vayan colaborando para ver cuál es la opinión de ustedes. Cuando hablamos de la tecnología de información, puede ser muy útil, pero cuáles son los desafíos que existen. Conocimiento, participación, conectividad. Bueno, hoy tenemos 519 personas, pueden ver en la pantalla cuántas están votando, así que agradecemos su interacción en línea para también poder conocer más lo que ustedes opinan y hacer de un proceso ida y vuelta también. ¿Mm? Acceso, conectividad, conocimiento. Cuantas más palabras similares se repiten, más grande es la palabra, ¿sí? Entonces, conectividad es algo muy claro, ¿verdad? Bueno, muy bien, pueden seguir votando. Esta información es muy interesante para nosotros. Pero mientras tanto, les voy a contar cuáles son los desafíos que nosotros también hemos visto en estos temas. Como les decía, ¿quién puede tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación? Las tecnologías de la información y la comunicación, también llamadas TIC, tienen un gran potencial para involucrar a los ciudadanos en la identificación de problemas y soluciones relacionadas con el cambio climático, desde proyectos de recopilación de datos e informes de ciudadanos hasta iniciativas de democracia digital,
donde los gobiernos invitan a una consulta pública sobre planes de desarrollo a través de canales digitales. Sin embargo, ¿no? Al embarcarse en una campaña o recolección de datos o consulta, vale la pena considerar quién tiene acceso a las TIC y qué voces pueden ser privilegiadas a través de dicho proceso. Un informe reciente de la Fundación Web, por ejemplo, Web Foundation para las Naciones Unidas, revela que la tasa de crecimiento en el acceso a Internet se ha desacelerado más de lo esperado en los últimos años y que las poblaciones rurales y las mujeres están considerablemente desatendidas en comparación con los habitantes de las ciudades y los hombres. Por esta razón, las iniciativas de comunicación que dependen de las TIC en los países de desarrollo deben planificarse cuidadosamente. Y dependiendo del alcance y la iniciativa del proyecto, es posible que tengas que realizar esfuerzos adicionales para empoderar e involucrar a grupos subrepresentados. Entonces, uno de nuestros tips es que hay que subir el volumen de las voces que no han sido escuchadas y hay que buscar estas formas innovadoras de alianzas y comunicación que pueden empoderar a las mujeres y otros grupos socialmente excluidos para hacer oír sus voces en procesos de desarrollo más amplios. Entonces, ¿cuáles son estas otras formas que se podrían utilizar? Acá les voy a mostrar un ejemplo donde se involucró a las comunidades en el mapeo de riesgos climáticos en Lima, Perú. Esto es un caso que se llamó Hacer visible lo invisible mediante el mapeo de los riesgos climáticos en Lima. Es un proyecto que se llama Clima sin Riesgo, que se realizó con comunidades en dos lugares, en el centro histórico y en la periferia de la ciudad. Se trataron de identificar las trampas de riesgo que amenazan tanto los esfuerzos e inversiones hechos por los hombres y mujeres en situación de pobreza, y junto con la comunidad hicieron un mapeo colaborativo que resultó ser una herramienta vital para capturar espacialmente las condiciones naturales y artificiales que dan forma a los diferentes aspectos de vulnerabilidad de las personas. En el equipo del proyecto se ha trabajado con agencias públicas en los barrios de bajos ingresos de Lima y directamente con muchos residentes para llevar a cabo la recopilación y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos espacializados, su visualización y comunicación de manera accesible, así como el desarrollo de herramientas basadas en la evidencia para la discusión a nivel de política. Además, el mapeo proporciona una base para permitir el diseño de intervenciones coproducidas, contribuyendo a la creación de sinergias entre el desarrollo compatible con el clima, la gestión del territorio urbano y la prevención de riesgos. Entre las herramientas que elaboraron hay mapas creados con la ayuda de drones, representaciones en 3D de las áreas estudiadas, métodos para la recolección y monitoreo de datos dirigidos por la comunidad, utilizando aplicaciones en teléfonos inteligentes y métodos para visualizar información en línea. Y luego de reevaluar las contribuciones de esta investigación cada año y de crear un legado consolidado de la experiencia en Lima a través de Clima sin Riesgo, estas herramientas se han implementado en Freetown, en Sierra Leona, también en Taronga, en Malawi, bajo un proyecto titulado Urban Arc. Y el objetivo de estas iniciativas es continuar consolidando y expandiendo las aplicaciones de herramientas y procesos de mapeo que tienen la capacidad de cambiar vidas, ¿no? Entonces, la pregunta que hacemos es cómo involucrar a las poblaciones vulnerables que no tienen acceso a las TIC. Entonces, hay otros enfoques que podemos usar para amplificar estas voces subrepresentadas, que incluyen, por ejemplo, crear espacios de transmisión de radios para adolescentes, mujeres jóvenes, otros grupos que están subrepresentados en los debates públicos. Y hay un ejemplo muy interesante sobre un programa de radio en Himalaya, en la India, que también pueden ver en la guía. También capacitar a las mujeres rurales en el uso de cámaras de video para que puedan contar sus historias directamente a la cámara. Ya vamos a ver un caso de estudio interesante donde se usó esta idea. Y también usar el teatro participativo para desafiar las estructuras de poder y concebir soluciones nuevas y diferentes para las vulnerabilidades climáticas. También hay un caso de estudio interesante
sobre esto. Además de las iniciativas que ofrecen intencionalmente una plataforma para voces subrepresentadas, también existen oportunidades para simplemente evaluar el acceso de diferentes grupos a la información climática y aumentar su acceso a esta en el corto plazo. Por ejemplo, que les decía, el ejemplo 17 de la guía, que se realiza en la India, se destacan a las mujeres que faltan en los planes de acción climática. La economía de la India es predominantemente agraria y cada vez más dominada por mujeres. Alrededor del 80% de las mujeres económicamente activas están empleadas en el sector agrícola. Y a medida que los hombres migran a las zonas urbanas en busca de oportunidades de empleo, en parte porque la agricultura es ahora un negocio más riesgoso, las mujeres se quedan y mantienen a flote los hogares y las granjas. El sector agrícola, según las evaluaciones del gobierno, enfrenta serios riesgos debido a los impactos actuales del cambio climático, con temperaturas crecientes, patrones de lluvias erráticos y un mayor número y severidad de inundaciones. Entonces las mujeres están en la primera línea de estos impactos, no solo por su participación en el sector agrícola, sino también porque enfrentan la carga de las tareas domésticas como buscar agua, leña y forraje. A pesar de que este ejemplo es de la India, tranquilamente lo podemos extrapolar a las realidades de nuestra región. En este contexto, CDKN encargó una película al cineasta indio Krishnendu Bose para documentar las preocupaciones y oportunidades que tienen las mujeres para incorporar la resiliencia climática en la práctica agrícola y especialmente para investigar cómo los planes de acciones estatales para el cambio climático podrían ser más conscientes del género. En lugar de simplemente grabar a las mujeres rurales, el doctor Bose y su equipo de Derechos de la Tierra se embarcaron en un proyecto para capacitar a las mujeres agricultoras en el uso del equipo de video para grabar sus propios puntos de vista. Se ganaron la confianza de un grupo de mujeres locales y las capacitaron en técnicas básicas de filmación. Entonces también, cuando ya se conocen, hay una confianza entre los grupos de mujeres, es más fácil que puedan expresar más libremente lo que opinan. Ahí tienen el link del video, también está compartido en el material del curso. Y por último, el otro ejemplo que les quiero contar se llama Explorando nuevas realidades climáticas a través del teatro participativo. Y el teatro participativo o teatro de los oprimidos es una herramienta transformadora de aprendizaje social que ha demostrado ser un mecanismo altamente efectivo, pero poco apreciado para la coproducción de conocimiento, el empoderamiento y la comunicación. En contraste con todos los enfoques de arriba hacia abajo, el teatro de los oprimidos crea entornos de apoyo donde personas de diversos orígenes se unen para experimentar, comprender, analizar y desafiar realidades injustas. Y esta es una metodología conceptualizada por Augusto Boal, brasilero, en la década del 70, donde el público tiene la oportunidad de entrar en la obra como espectadores que se convierten en actores y cambiar el resultado de la historia que se cuenta. Lo hacen al incorporar sus valores y prioridades, cambiando efectivamente una narrativa dada en una situación en la que solo se acogen los puntos de vista dominantes y donde solo se persiguen las soluciones comerciales habituales, a otras donde una visión de futuros justos, liberadores y esperanzadores es posible y alentada. Entonces esto también se usó en otro ejemplo que los invito a que puedan ver. Entonces, en base a estos ejemplos que le hemos dado aquí, ¿cuál de estas ideas podría aplicar en su contexto para involucrar a la ciudadanía y a los grupos vulnerables? Acá voy a mostrar, tienen las opciones que le he comentado. Esta no es, disculpen un segundo. Pueden usar teatro participativo, mapear vulnerabilidades con las poblaciones, programas de radio, filmación directa por parte de los grupos vulnerables, colaborar en iniciativas ya existentes sobre el mapeo de vulnerabilidades, desarrollo de aplicaciones móviles para la recopilación de datos climáticos o ninguna. ¿Sí? Pueden rankearlas si alguna le parece más interesante que otras.
y los programas de radio parecen ser los más interesantes, principalmente en la ruralidad de nuestra región, ¿verdad? El mapeo de las vulnerabilidades con las poblaciones, que ahora está teniendo mayor votos, es una interesante opción. Hay varios ejemplos que le mostré en el módulo, pero además hay muchos más también en la iniciativa Ciudades Resilientes al Clima. Se usó el mapeo en México, en comunidades que están al lado de la laguna de Coyuca. Y es muy interesante también cómo la gente va adaptándose al cambio climático y cómo va desarrollando prácticas de adaptación. Entonces el trabajo con la comunidad, conocer qué experimentan las personas, creo que es esencial en este camino de acciones al cambio climático. Entonces, viendo hasta aquí 250 respuestas, nos dicen que mapear las vulnerabilidades con las poblaciones está en primer lugar, luego programas de radio para llegar a las poblaciones rurales y a las mujeres, desarrollo de aplicaciones móviles para la recopilación de datos climáticos locales, filmación directa, colaborar en iniciativas ya existentes, teatro participativo y principalmente son esas. Muy bien, muchas gracias. Pueden seguir votando. Entonces con esto le doy el espacio a Silvia y a Giorgio de Practical Action. Silvia es oficial de comunicaciones y Giorgio es coordinador de productos comunicacionales y comunicador a cargo del programa de resiliencia ante inundaciones de Practical Action. Nos van a contar un caso de estudio de Practical Action en Perú. Tendrían que activar sus micrófonos. Bienvenido Silvia y bienvenido Giorgio. Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, María José ya me presentó, muchas gracias. Igual para comentarles que Practical Action es una ONG internacional que desarrolla ideas ingeniosas con las personas que viven en condiciones de pobreza para que puedan mejorar sus vidas desde sus ejes de clima y resiliencia y agricultura y energía. Entonces voy a dar paso a Giorgio, que ha estado a lo largo ya de varios años a cargo de la comunicación del programa de resiliencia ante inundaciones, quien va a presentar el caso de la red de monitoreo participativo. Vamos contigo, Giorgio. Bien, muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Bueno, para entender un poco el contexto de esta intervención, primero quisiera explicarles una parte muy importante del trabajo de Practical Action, que es el programa de resiliencia ante inundaciones. Este programa es financiado por la empresa Zurich, que es una aseguradora suiza, que a través de su fundación reúne a varias organizaciones del desarrollo y la academia para promover la resiliencia en las zonas más vulnerables del mundo. Esta agrupación de instituciones se llama la Alianza para la Resiliencia ante Inundaciones de Zúrich y participan universidades como la London School of Economics, e instituciones como la Cruz Roja, Concern, Mercy Corps, Plan Internacional y nosotros, Practical Action. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, nos referimos a la capacidad que unas personas o comunidades pueden tener para seguir desarrollándose o creciendo, no solamente a pesar de que conviven con el riesgo, sino justamente por ello, es decir, pueden convivir con el riesgo y en simultáneo seguir creciendo y desarrollándose. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí en Perú, Practical Action trabaja por construir resiliencia en varias comunidades de la cuenca del río Rima, que pueden ver en la imagen, y es una de las cuencas más importantes de nuestro país. Para ello, estamos implementando una serie de intervenciones con un enfoque comunitario, pues creemos que esta es la mejor manera de lograr un cambio sostenible, sostenible en el tiempo y a través de la propia gente en situación de vulnerabilidad y su compromiso con mejorar su entorno. Nuestras intervenciones incluyen, por ejemplo, la formación de brigadistas comunitarios, el trabajo con gobiernos locales
Y entre otras cosas, quizás uno de los puntos más importantes es la implementación de sistemas de alerta temprana o SAT, que son más o menos un proceso social que implica comprender los riesgos, monitorearlos, establecer canales de comunicación adecuados para poder enfrentarlos y también tener un protocolo de respuesta que sea asumido e interiorizado por la población y las autoridades. Todo ese proceso es lo que entendemos como sistema de alerta temprana. Em, para que este sistema funcione de la mejor manera posible y con ello se salven más vidas y se protejan más recursos que son importantes para la población, es necesario que entendamos los fenómenos que contribuyen a estos riesgos. Es decir, en el caso de la cuenca del Rímac, esto significa entender la lluvia y su comportamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, podemos determinar qué es lo que hace que pasemos de una lluvia cotidiana o algo manejable a una situación ya de huaico o de activación de una quebrada que requiere una evacuación o que pone en riesgo las vidas de las personas. Y aquí es donde tenemos un reto muy importante, porque existen pocos registros que tengan la suficiente precisión que nos permita llegar a estos umbrales. Hay un vacío de información importante, a pesar de que sí existen estaciones oficiales que miden la lluvia, por ejemplo, la estación del CENAMI, que es el Servicio Meteorológico Peruano, también en la zona hay estaciones de la Cooperación Coreana COICA, y también existen estaciones nuestras, que son estaciones de bajo costo que hemos implementado, que cumplen la misma función. Pero a pesar de estas estaciones, que son limitadas en su número, es difícil llegar a una precisión fina de la información sobre la lluvia, porque la zona presenta muchos retos, ya que es muy irregular y muy compleja. Entonces, a veces hay lluvia muy fuerte en una parte y unos pocos kilómetros más abajo está completamente despejado y soleado. Entonces, para poder monitorear esto así al detalle, necesitaríamos que Cenami necesariamente multiplique el número de estaciones de monitoreo que tiene, y eso es algo difícil de conseguir. Es ahí donde la población puede contribuir de una forma muy importante. Las propias personas que viven ahí tienen mucha experiencia y han observado en muchos casos durante toda su vida el comportamiento de la lluvia, porque es algo vital para su propia seguridad. Entonces ya la conocen. Entonces por eso nace la idea de formar una red que una a todas estas personas. Entonces así es como nace la red de monitoreo participativo de la cuenca del río Rímac, o la red MOP Rímac para abreviarlo. La idea es trabajar con la población y usar pluviómetros de bajo costo que pueden armarse con materiales baratos y fácil de acceder, y capacitar a la población sobre cómo usarlos para medir la lluvia de una forma sistemática, 2 veces al día, anotar estos datos y luego compartirlos a través de un grupo de WhatsApp, que es una plataforma de chat gratuita, a la cual la mayoría de personas ya tenía acceso a través de su teléfono. Entonces no había una necesidad de crear una cosa nueva o buscar algo que pueda ser más complejo, ¿no? Es aprovechar lo que se tiene de la forma más sencilla. Em, bueno, luego estos datos se compilan y esta información se comparte con el Servicio de Meteorología, el CENAMI. Esta generación de información colectiva es también conocida que se sostiene en las ciudadanías, también se conoce como ciencia ciudadana, y como los ejemplos que nos ha mostrado María José, se puede aplicar en distintos tipos de investigaciones. Em, bueno, ahora último, terminando marzo y los primeros días de abril, porque la lluvia se ha extendido, fue el fin de la segunda temporada de lluvia en la que la red MOP ha hecho su registro. Y la red MOP ahora ya cuenta con más de 30 personas en 5 distritos de la cuenca, y se siguen uniendo más personas. Ha servido esta red para comunicar sobre el tiempo, y también ahora en los contextos de la crisis sanitaria ha servido para compartir información local sobre las medidas que estaba tomando el gobierno y las autoridades locales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, en la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles fueron los retos comunicacionales? Bueno, ahora que ya tenemos entendido más o menos cuál fue la intervención, qué era lo que queríamos lograr, ¿cuáles fueron los retos comunicacionales para Ceredi?
Tenemos dos públicos identificados. Por un lado está la población y por otro lado están los organismos técnicos, que pueden ser CENAMI o INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú. Eh, También podríamos decir que un actor podrían ser más las autoridades locales, como las municipalidades o gobiernos regionales, pero su rol relacionado a la red misma y a la intervención es un poco menor y es más bien a través de estos organismos técnicos, que son CENAME e INDECI. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para cada público? ¿Qué necesitamos para que la población sepa que esta intervención funciona y es útil? Por un lado, es necesario empoderar a la población para que tenga un rol activo sobre su comunidad y su entorno, lo cual no fue muy difícil porque ya teníamos un trabajo previo en la zona y ya se tenía una experiencia importante que había nacido de la misma organización comunitaria de participación ciudadana, y también hemos tenido un trabajo de varios años con ellos. Entonces, eso es algo que ya estaba ahí e incluso cabe resaltar que la propia población, a través de también otras intervenciones previas que hemos tenido, había formado otra red previa a esta que se llama la Red de Líderes Resilientes, que es una red un poco similar, pero está enfocada mucho más a temas de gobernanza, organización comunitaria e incidencia. Entonces esa red ya tiene sus propias dinámicas, por eso no fue usada esta misma para esta iniciativa, sino que se buscaba darle otro enfoque, ¿no? El reto era un poco aprovechar esta fuerza comunitaria, colectiva que teníamos y demostrar que puede ser aplicada a la ciencia y que esa aplicación puede darle ventajas concretas a la población o beneficios concretos. Entonces, un mensaje clave que anotábamos era el hecho de compartir lo que llamamos un lenguaje común entre la población y los organismos técnicos. Es decir, es reconocer que las personas tienen un importante conocimiento empírico sobre los fenómenos naturales, pero para poder aprovechar ese conocimiento necesitamos que esté registrado, necesitamos que exista como evidencia y que esta evidencia pueda ser usada por los organismos más, entre comillas, oficiales, ¿no? Eh, la idea es que la población sea capaz de pasar de decir, en la parte alta llovió distinto a la parte baja, a decir, hubo una diferencia de 4 milímetros en la precipitación registrada por los pluviómetros en tal rango de tiempo, ¿no? Entonces, pasar a tener evidencia ya más concreta y específica. Es un cambio pequeño, pero es significativo porque hace que se tengan observaciones mucho más precisas que las que teníamos antes y que éstas puedan ser aprovechadas por los organismos técnicos. Entonces, eso es por un lado, convencer a la población de que comunicar distinto su conocimiento de una forma más científica puede ayudarles a tener una conexión con organismos. Y por otro lado, están los organismos técnicos, que ellos son conscientes de que existe un vacío importante y también tienen la voluntad de llenar este vacío importante de información. Pero el reto es hacerles notar que hay un capital muy importante en la población que no están aprovechando. Normalmente se tiene la idea de parte de las autoridades que la población es pasiva o que está poco interesada o que solamente alza su voz para hacer reclamos y no propuestas, pero muchas veces este no es el caso. Y parte de nuestro trabajo es hacer notar que existe una gran voluntad por parte de la población por aprender más sobre su entorno, por conectarse y dialogar con las autoridades y por compartir la experiencia, la rica experiencia propia que ellos tienen. Entonces, esto se ha hecho evidente cuando hemos hecho capacitaciones con el CENAMI y los voluntarios y voluntarias de la red MOB. Y bueno, también es importante demostrar que a estos organismos que la información de la red MOB puede ser confiable y que tiene un auténtico valor científico. Es decir, esta es información que no es irregular, sino que sí puede ser usada en informes y en investigaciones. Entonces, para resumir, por un lado es convencer a una parte de que tiene la capacidad de producir información relevante y que hacerlo puede ser útil para conversar con las autoridades, acercarte a ellas. Y por otro lado, es decirle a la autoridad, oye, aquí hay gente muy capaz que quiere colaborar y que puede ayudarte a hacer mejor tu trabajo también. Entonces, es una situación en la que ambas partes pueden beneficiarse y las relaciones se fortalecen. En la siguiente diapositiva, les voy a contar cómo es que hemos logrado esto, cómo lo hemos hecho.
¿no? Entonces pasamos a la otra diapositiva. Y bueno, ya. Para la primera temporada de lluvias, como les comenté anteriormente, ya se ha hecho, se ha tenido el registro en 2 temporadas de lluvias, que aquí en Lima suelen ser entre febrero y abril, más o menos. A veces se extiende o se acorta, dependiendo. Em, entonces, para esta primera temporada de lluvias fue tomada más como un piloto o prueba, es decir, la del año pasado. Felizmente ya teníamos relaciones construidas con ambas partes, con ambos públicos objetivos, y hemos podido aprovechar estas relaciones y gran parte de este convencimiento al que me refería en la lámina anterior se hizo mediante conversaciones, reuniones y capacitaciones para poder llegar a este primer piloto. Pero una vez que habíamos aplicado el piloto, sí decidimos capitalizarlo y recoger la evidencia de esta experiencia para fortalecer la dinámica entre los organismos técnicos y la población y lograr que la red MOP RIMAC siga creciendo y sea asumida como parte del CENAMI y también asumida como por la población como algo importante para ellos. Entonces, a partir de esta experiencia piloto, se produjeron varios productos de conocimiento hacia este objetivo. El primero quizás fue un póster académico con los resultados clave de la experiencia. Este póster tenía data dura y estaba orientado a un público técnico porque fue presentado en el primer Congreso Peruano de Meteorología. El póster lograba buscar 2 cosas. Lo primero, validar la información producida de RedMob, es decir, demostrar que la información, es decir, mostrar que lo que registraba la red MOB no estaba muy distinto o no era extremadamente diferente a lo que registraba las estaciones oficiales. Y el segundo, lo segundo que se buscaba lograr con este póster era demostrar que más bien añadía información y sumaba información más detallada de lo que recogían estas estaciones oficiales. En una sección específica del póster, que le llamamos evento atípico, em, hablamos sobre un evento que fue registrado por un grupo de señoras voluntarias que si no hubiera sido por ellas hubiera pasado desapercibido. Al final del póster incluimos una fotografía de las personas que son las protagonistas de esta intervención y que representan el aspecto comunitario y social que creemos que es fundamental en nuestro trabajo. El póster lo vio el propio director del CENAMI, el señor Ken Takahashi, y mostró interés al final de la experiencia, lo cual nos parece muy valioso. También compartimos la experiencia con otros miembros de la Alianza Zurich a través de un video que explicaba el enfoque de la intervención, incluía entrevistas de los representantes del Red Mob, del CENAMI y de Practical Action, lo cual nos ayudó mucho a resumir de qué trataba la experiencia. Para la propia población voluntaria, la comunicación principal ha sido a través de las capacitaciones presenciales, donde conversamos sobre la importancia del llamado lenguaje común, y esto estaba reiterado en materiales como el manual del uso del pluviómetro. También hicimos un blog que recogía las fotos de las personas voluntarias y las contextualizaba en otros ejemplos exitosos de ciencia ciudadana. Creemos que esto ayudó a motivar su participación y el compromiso con la red MOB. Bueno, finalmente, al terminar la temporada de lluvia, hicimos un evento de cierre donde se repartieron premios a las personas que habían sido más responsables con el registro o que habían ayudado a recordar a otros compañeros a hacerlo. Se les regalaron libros sobre historias de los desastres y pluviómetros miniatura como trofeos de la experiencia. Lamentablemente, este año no pudimos hacer esta reunión presencial por la crisis sanitaria, pero sí compartimos un mensaje especial y le pedimos a los y las voluntarias que nos envíen fotos suyas midiendo la lluvia y le hicimos un pequeño homenaje en nuestras redes sociales. Bueno, todos los materiales mencionados los pueden encontrar en la web de Infoinundaciones, en infoinundaciones.com, donde no solamente está estos productos, sino también información muy interesante de nuestra institución y de otras instituciones que trabajan en el tema de inundaciones, ¿no? Para concluir, esta ha sido una experiencia muy interesante, con muchos beneficios para las partes involucradas. Bueno, la red MOB ha demostrado su validez científica, ha demostrado ser un vehículo para mejorar la participación ciudadana y ha demostrado que la población sí es capaz de lograr un cambio sobre su comunidad. Una lección importante que tomamos del aspecto comunicacional es que tener un abanico de recursos comunicacionales nos permite aplicar estrategias diferenciadas que se adaptan a las necesidades y expectativas de nuestro público. Y con esto podemos fortalecer vínculos, como en este ejemplo, el vínculo entre la población y la autoridad, que son claves para que nuestras intervenciones se sostengan en el tiempo y signifiquen un cambio sistémico también.
Finalmente, la red MOP ha servido más allá de sus objetivos iniciales y ha tomado vida propia como un canal de comunicación valioso y ha creado una comunidad de personas, de ciudadanos y ciudadanas que están dispuestas a cambiar su entorno, a ser solidarios y a ayudarse de manera mutua. Bueno, con eso finalizo la presentación del estudio de caso y podemos continuar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Giorgio. Bueno, es muy interesante este caso de estudio. En el módulo respectivo, el Talent, está toda la descripción con los links a todos los recursos que mencionó. Entonces pueden ver el blog, el video y otros materiales y la página web también. Entonces ahora vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas, que Gaby nos va a ayudar. También contamos con la ayuda de Carolina Gil Pose, de Salud Sin Daño, que está ayudándonos con identificar preguntas relevantes. Recuerden que tenemos un debate de este módulo, si no podemos responder a todas sus preguntas. Esas preguntas van a la sección del debate en la plataforma de Talent y ahí podemos seguir contestando y debatiendo, no solamente nosotros, sino todas las personas que están en el curso. Muy bien, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias, María José. Efectivamente, vamos entonces con algunas de las preguntas de las y los participantes que han puesto el día de hoy. Vamos a empezar por reforzar un poquito algo de conceptos. En ese sentido, María José, te agradeceríamos si por favor puedes repetir la definición que mencionaste al inicio de tu exposición sobre el concepto de ciencia ciudadana. Bueno, como está explicado en la presentación, la ciencia ciudadana es cuando los miembros del público, cuando la ciudadanía pueden ayudar a identificar los riesgos climáticos y estimulan, a través de la información que ellos también comparten, el debate democrático sobre las estrategias de adaptación y mitigación. Y la población, en este caso, participa activamente en poder ayudar a los científicos y a la sociedad y a los políticos a entender cuáles son los riesgos que ellos sufren para poder recopilar información que ayude a la toma de decisión y a la acción, como hemos visto en varios de los casos presentados hoy. Muchas gracias, María José. Vamos con la siguiente pregunta son preguntas relacionadas con el caso de estudio. Entonces vamos a plantear a Silvia y Giorgio. Y dice, ¿las autoridades validan de alguna forma la información obtenida de la población? Bueno, sí, la validación más importante quizás es la que hace CENAMI, que es el Servicio de Meteorología Nacional, y ellos han trabajado de la mano con nosotros y con la población para esta experiencia, con bastante rigor científico, y eso era algo que les importaba mucho también, ¿no? Que esta información cumpla con, por ejemplo, las márgenes de error que podría tener este levantamiento de información, y incluso, bueno, está demostrado que la validez de esto, porque lo han integrado en sus informes y reportes de alertas y alarmas como un anexo a la información oficial que presenta CENAMI. Entonces, sí ha sido validado, lo cual ha sido muy importante también para la intervención. Muchas gracias. Sigue siendo en relación al caso de estudio, entonces si nos puedes también, Giorgio, comentar cuál y cómo ha sido el proceso de tutoría para que la población vulnerable entienda los conceptos y participe en los monitoreos científicos. ¿Les dieron incentivos? ¿La población participa de manera voluntaria o recibe algún apoyo económico? Bueno, en verdad, ese es un punto interesante porque sí, cuando se presentó la idea, normalmente lo trabajamos a través de un diálogo con la población, con la cual, como les comenté, ya se tiene un trabajo previo y ya nos tienen confianza, ya conocen más o menos varios conceptos en torno a resiliencia, pero sí había como un esfuerzo mayor para poder llegar a este monitoreo, ¿no? Había que como hablar de ciertos conceptos un poco más técnicos o
entender también cómo funciona el clima, cómo funciona el tiempo. Y a través de una alianza con el CENAMI también pudimos organizar una serie de capacitaciones que al momento se han desarrollado 3. Y en estas 3 capacitaciones se han podido resolver las inquietudes y se ha podido también dar algunos consejos sobre cómo mejorar en la medición, el registro de la lluvia por parte de la población. Em, y bueno, sí, inicialmente siempre hay esta discusión sobre, "Hey, este trabajo se va a hacer voluntariamente o qué beneficio nos trae a nosotros", pero para nosotros, si bien sí podría haber la opción o considerarse quizás hacerlo de manera como remunerada o algo así, también como un mecanismo para apoyar económicamente a la población activa e interesada. Creemos que es importante que, es, que, es, que esta iniciativa no dependa de esa remuneración, sino que más bien dependa de la real conciencia de las personas de querer involucrarse con su entorno y resolver estos retos y estas dificultades. Entonces, finalmente, esta intervención sí ha sido completamente voluntaria y todas las personas que participan en la red lo hacen de manera voluntaria, lo cual es muy importante porque también hace que su compromiso sea un poco hacia ver resultados en su propio entorno y no tanto enfocarse por ejemplo, la remuneración u otras cosas, ¿no? Entonces, sí hay un compromiso bien importante por parte de la población que se demuestra así. Muchas gracias, Giorgio. De alguna manera has respondido, pero quizá podemos complementar con algunos tips porque nos preguntan cómo empoderar a las comunidades para aumentar su participación activa en la recolección de información colectiva. Bueno, creo que lo importante es en un primer momento y que algo que ha sido importante en la experiencia de la red MOP es reconocer que existe ya un conocimiento importante, ¿no? O sea, no solamente motivar a la gente a generar información desde cero, sino reconocer que ya se entiende mucho sobre cómo se comporta la lluvia. Y eso se hace a través, por ejemplo, de los diálogos en las capacitaciones y las propias personas van explicando cómo entienden la lluvia y cómo coinciden o cómo a veces no coinciden en ciertas observaciones. Entonces ya hay como una experiencia científica de observación del fenómeno de manera empírica. Entonces, lo único que hay que hacer es, bueno, no lo único, pero algo importante que hay que hacer es hacer notar que estas observaciones pueden reenfocarse de otra forma, ¿no? Darse un sustento con otro enfoque y esto nos va a permitir como dialogar con las autoridades y con, este, con, con los organismos técnicos, ¿no? Bueno, nuestra experiencia ha sido de que, nuestra experiencia en específico de esta intervención ha sido de que las personas están muy dispuestas a aprender y a conocer más sobre su entorno. Entonces, por ejemplo, cuando les mencionaba esto de este evento de premiación que hubo con los voluntarios y las voluntarias, lo que más les entusiasmaba era tener los libros sobre historia de los desastres, que era un libro que hemos producido en Practical Action que revisa la historia de los desastres en Perú y en otras zonas, y también habían ciertos desastres que estaban relacionados a su propia historia de la comunidad y de la locación. Entonces, estaban muy dispuestos a eso. Entonces, creo que la, la- la- la propia gente sí está bastante como interesada, solamente es como motivar un poco ese interés y como apreciar también de su lado todo lo que tienen por dar, ¿no? No solamente ir a como enseñarles algo, sino recoger todo lo que la propia población tiene por decir. De acuerdo, Giorgio, muchas gracias. Vamos a volver con un par de preguntas sobre el estudio de caso en un momentito. Mientras tanto, quiero pasar a otra pregunta. De alguna manera, esta pregunta se relaciona con lo que estaremos abordando en el siguiente módulo, por lo tanto, allí profundizaremos. Sin embargo, la vamos a plantear y la vamos a responder brevemente hoy día también.
¿Qué hacer si los gobiernos no escuchan propuestas o alternativas de acción frente a los efectos del cambio climático? Y le voy a pedir a Paula que nos ayude a responder esta pregunta. Paula Vian. ¿Qué tal? Gracias, Gabriela. Aclarar que no es una pregunta fácil para responder rápidamente, ya que puede involucrar distintas realidades, distintos sistemas políticos y distintas problemáticas. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, abordado desde lo que son acciones de advocacy, liderados por determinados grupos de jóvenes, por ejemplo, lo que se llama activismo, comunicación y lobby. En el caso de nuestra red, que nosotros nos especializamos en el tema de cambio climático y cómo incorporarlo a la toma de decisiones, en el proyecto que estamos desarrollando actualmente, que se titula Latino Adapta, fortaleciendo vínculos para el desarrollo de políticas climáticas en América Latina, lo que involucra es justamente un acercamiento muy estrecho entre los gobiernos y los investigadores en 6 países donde se implementa este proyecto, que es Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Brasil. Entonces, lo que se trata es de involucrar a la toma de decisiones en lo que es el diagnóstico, la información y tratar de acortar brechas que puedan existir de conocimiento y que puedan limitar la comprensión y la aplicación de medidas específicas para la problemática. Igualmente, como dijo Gabriela, esto lo vamos a ver en la próxima sesión, y también este caso en particular lo vamos a analizar también en un módulo específico. Muy bien, Paula, muchas gracias. Tal vez, Kenneth, ¿quieres complementar? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Como Paula mencionó, no existen algunos mecanismos como el advocacy que pueden ser algunos, como mencioné, algunos mecanismos para poder aportar en este sentido, más también existe el tema de la sensibilización, ¿no? que ya habíamos mencionado en módulos anteriores, que tiene mucho que ver con mostrar los efectos y beneficios de trabajar con esta agenda. Y otro mecanismo que puede ser es el trabajo en red también, desde el punto de vista de gobiernos locales, y CLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, viene trabajando en ese sentido, pero como ya habíamos mencionado, es un tema que los vamos a profundizar en el próximo módulo, pero este sí puede ser otro mecanismo, el trabajo en red, ¿no? Sí, muchas gracias, Kenneth. Entonces, antes de pasar a las últimas preguntas, un anuncio muy breve. Por favor, solicitarles que para nuestra próxima sesión se vuelvan a registrar en el link de GoToWebinar. Les llegaré a un correo electrónico con esta información, pero las sesiones para las que ustedes se han registrado cubrían el mes de mayo, por lo tanto, las sesiones desde junio para esas sesiones deberán volver a registrarse. Vamos a concluir con un par de preguntas que tienen relación con el caso de estudio. Entonces le vamos a pedir nuevamente a Giorgio, o si Silvia quiere también complementar estas preguntas. En este tipo de intervenciones, Giorgio, generalmente existen actores que ofrecen resistencia. ¿Fue ese el caso? ¿Qué estrategias usaron para facilitar el proceso? Y si hubo acciones comunicacionales para resolver estos desafíos. Bueno, sí, en realidad cuando enfrentamos este tipo de audiencias, que es por un lado entidades del Estado que necesitan validación científica, siempre hay como no digamos unos peros, pero sí como un interés de pasar por un proceso de establecerse como un interlocutor válido, ¿no? El tema con la red MOB es que se enmarca, como yo contaba, dentro del programa de resiliencia. Entonces, como es un programa que ya tiene varios años, ahí ya se había ido trabajando desde una agenda de incidencia esta relación. Entonces, cuando sale lo de la red MOB en el contexto del programa, ya hay una apertura mayor. Entonces, creo que independientemente de la acción de la red participativa, es necesario ir trabajando como instituciones este tipo de relaciones con los actores que finalmente son claves para el desarrollo de estas acciones. Eso por un lado. Y por el lado de la población, pues todos sabemos que trabajar con personas puede ser un reto complejo, y ahí lo que se hace es un trabajo de identificación de líderes.
de personas que son claves dentro de esa comunidad y que además tienen credibilidad, ¿no? Entonces, es así que se va estructurando alrededor de ir trabajando con estas personas que irradie hacia las demás. Muchas gracias, Silvia. Vamos a terminar con una última pregunta por cuestiones de tiempo. Esta pregunta muy breve también sobre el estudio de caso nos dice cuánto tiempo de capacitación han dedicado para lograr que el proyecto camine. Ahí le paso Sí. el micrófono a Giorgio, sí. Sí, bueno, han habido, hasta el momento, han habido tres sesiones de capacitación con Cenami, y aparte también hemos tenido otras sesiones solamente entre Practical Action y el grupo de personas voluntarias y voluntarios. Las sesiones suelen ser bastante extensas, como cada una dura, por ejemplo, desde las 9 de la mañana hasta a veces las 2 de la tarde. Y es así porque necesitamos que exista este espacio de diálogo y de conversación y de mostrar distintos temas y de también escuchar a las personas que están participando, ¿no? Y muchas veces se llega incluso a escuchar como individualmente a una por una todas las personas que puedan participar, entonces se hacen sesiones largas, pero creo que esto también es valioso y es valorado por la propia población. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias, Giorgio. Muchas gracias, Silvia, por este ilustrativo caso de estudio que ha sido bastante relevante para reforzar este módulo. Agradezco a todos y le doy la palabra a María José para que cerremos la sesión de hoy. Bueno, muchas gracias, Gaby, y muchas gracias a todos compañeros del curso que están en distintos roles y a todos los que hoy participaron. Les quiero anticipar que el martes próximo es el módulo siguiente, que vamos a hablar sobre políticas públicas y su implementación, o sea, cómo comunicar para poder llegar a la política pública y lograr acciones climáticas.